¿Conoces a alguien con diabetes o sufres de esta enfermedad? ¿Te gustaría saber más sobre esta enfermedad para poder prevenirla o controlarla? En este video encontrarás qué es la diabetes, es decir, su definición, y explicaremos cómo se produce esta enfermedad, o sea, la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? En términos básicos, la diabetes mellitus es un grupo de trastornos del metabolismo de los carbohidratos en los que la glucosa se subutiliza, es decir, no se puede utilizar por completo y se produce en exceso, lo que resulta en hiperglucemia. En el pasado, la diabetes solo se consideraba una enfermedad relacionada con una alteración del funcionamiento del páncreas, pero en la actualidad se sabe que además surge de la afectación de otros órganos y sistemas. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se origina esta enfermedad. Aprenderemos sobre la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué es la fisiopatología? Es una rama de la medicina que estudia cómo se originan las enfermedades y cómo alteran las funciones del organismo. Los avances científicos en la comprensión de la diabetes mellitus a través de la investigación a lo largo de muchos años han ayudado a aclarar y poder unificar un estado con numerosas causas. Una fisiopatología que involucra varias agresiones que agravan e intensifican la disfunción y el daño de los órganos. En realidad todo surge de los siguientes orígenes. Hay una parte, una predisposición genética y por otro lado los factores ambientales. Las células se ven afectadas por exceso de nutrientes, en este caso exceso de glucosa y exceso de grasas, que provienen del exceso de consumo de alimentos ricos en estos nutrientes, y otras influencias ambientales, como el estilo de vida sedentario, no realizar ejercicio físico con frecuencia, y también disruptores endocrinos que provienen de exposición ambiental a alimentos o sustancias del exterior que puedan alterar el funcionamiento de nuestras hormonas. Es así que se genera un círculo vicioso que agrava e intensifica la disfunción y el daño, principalmente a nivel del páncreas, que, como explicamos en un video anterior, es el órgano principal en el control de la glucosa en sangre. Actualmente se conocen varias vías por las cuales se origina la diabetes. Hoy estudiaremos 11 de estas vías, conocidas como los 11 ominosos, que contribuyen a la hiperglucemia, es decir, a elevar la glucosa en la sangre. Dentro de ellas tenemos las células beta del páncreas, que disminuyen en función y en número. La disminución del efecto incretina, que vamos a explicar detalladamente. Defecto en las células alfa del páncreas, el tejido adiposo, el músculo, el hígado, el cerebro, el colon, la desregulación inmune o la inflamación, el estómago e intestino delgado y el riñón. Como veremos, el exceso de nutrientes, es decir, exceso de carbohidratos que se convierten en glucosa y exceso de grasas, van a atacar a todos estos órganos y van a provocar una disfunción a nivel de todo el cuerpo y específicamente a nivel del páncreas, que es el órgano que va a sufrir mayormente estos daños. Vamos a proceder a explicarlos con detalle para comprenderlos mejor. Iniciaremos con las células beta del páncreas, que recordemos son las células que producen la insulina. El daño en estas células ocurre por la toxicidad causada por niveles elevados de glucosa. ¿Y de dónde procede esta glucosa? Del exceso de carbohidratos. Por ejemplo, cuando consumimos en exceso las gaseosas, pasteles, harinas, tubérculos, cereales. Este nivel elevado de glucosa produce la llamada glucotoxicidad. Y también el exceso de ácidos grasos procedentes de alimentos ricos en grasas saturadas o liberados directamente a partir de la grasa visceral en caso de tener exceso de peso, sobrepeso u obesidad, va a dirigirse al páncreas y va a causar la llamada lipotoxicidad. Todo esto causa que el páncreas disminuya su función y disminuya el número de células.
A medida que progresa la insuficiencia de las células beta, la secreción de insulina se vuelve inadecuada para evitar el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, la edad, la predisposición genética son otros dos factores bien conocidos, pero que no se pueden modificar y que influyen en el estado de salud de las células beta y la incidencia de diabetes, por lo tanto va a aumentar con la edad. Ahora hablaremos sobre la disminución del efecto incretina. Para eso tenemos que explicar qué es el efecto incretina. En el intestino delgado se producen dos hormonas. Estas son llamadas incretinas. Son el péptido similar al glucagón, o llamado GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, llamado GIP, que actúan ambos colectivamente sobre el islote del páncreas, estimulando la liberación de insulina. Cuando se ingiere alimentos que contengan carbohidratos. Por lo tanto, la ingestión de glucosa puede provocar una respuesta de insulina más alta que cuando se nos infunde glucosa a través de las venas. Este es el llamado efecto incretina. En la diabetes se pierde este efecto por el daño a las células productoras de las incretinas y causado esto por la glucotoxicidad que había mencionado antes. Por lo tanto, favorece a la elevación de los niveles adecuados de glucosa después de los alimentos. Defecto en las células alfa de páncreas. Mencionar un poco sobre las células alfa. Las células alfa son aquellas que producen glucagón, cuya función es aumentar los niveles de glucosa en la sangre cuando uno está en ayunas o cuando estos son bajos. En ayunas, los niveles de glucagón se elevan para conservar la glucosa a niveles normales, a pesar de no estar ingiriendo alimento. Y cuando ingerimos alimento, el glucagón lo que hace es disminuir, es decir, suprimirse, para no elevar demasiado los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que ocurre en la diabetes? En la diabetes los niveles de glucagón en ayunas sí siguen elevados, pero los niveles de glucagón después de ingerir alimentos no se suprimen, sino que paradójicamente se elevan. Y esto contribuye a elevar los niveles de glucosa después de ingerir alimentos. Esto es explicado por el defecto a nivel de las células alfa debido a la toxicidad. Ahora hablaremos sobre el tejido adiposo. La resistencia a la insulina, de la que hablamos en el video anterior, impide que la insulina ejerza su efecto antilipolítico a nivel de los adipocitos, es decir, destrucción de lípidos. Por lo tanto, se produce una lipólisis sostenida con un aumento durante todo el día de los niveles de ácidos grasos a nivel de la sangre. Esto, a su vez, estimula la producción de glucosa a partir de estos ácidos grasos, la llamada gluconeogénesis. Este exceso de ácidos grasos causa toxicidad a nivel del hígado, a nivel muscular, además a nivel de las células beta del páncreas, la llamada lipotoxicidad, que daña las células beta. Músculo. A nivel muscular, la toxicidad por exceso de glucosa y ácidos grasos causa resistencia a la insulina, que se manifiesta por una alteración en la captación de la glucosa después de la ingestión de carbohidratos, lo que resulta en la hiperglucemia postprandial. En el hígado, para explicar cómo es el efecto en el hígado por la toxicidad por exceso de glucosa y ácidos grasos, expliquemos cómo funciona el hígado sano. En ayunas, el hígado produce glucosa en cantidades adecuadas para que pueda funcionar el cuerpo y luego, al ingerir alimentos, la insulina se eleva y actúa en el hígado, suprimiendo la producción de glucosa y así evitando que se eleve demasiado después de ingerir los alimentos. Entonces, lo que causa la toxicidad por exceso de glucosa y ácidos grasos en el hígado es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina en el hígado se manifiesta por la sobreproducción de glucosa durante el estado de ayunas, es decir, el estado basal, a pesar de que haya hiperinsulinemia en ayunas y se altera la supresión de la producción de glucosa hepática por la insulina después de los alimentos. Como resultado, ¿qué es lo que pasa?
una hiperglucemia, tanto en ayunas como posterior a ingerir alimentos. El cerebro. El exceso de glucosa también afecta al cerebro, pues provoca disfunción de los neurotransmisores y alteración central del apetito. Las hormonas intestinales de las que hablamos anteriormente, es decir, las incretinas, incluido el GLP-1, también tienen funciones en la regulación del apetito en el sistema nervioso central. Los sistemas controlan la liberación de la insulina, el glucagón, la producción de glucosa hepática. Además, la insulina tiene un poderoso efecto supresor del apetito, lo cual es alterado por el daño tóxico producido por el exceso de nutrientes, es decir, exceso de glucosa. Es así que en individuos con diabetes la ingesta de alimentos parece ser mayor porque su apetito no es adecuado, lo que indica que los centros del apetito en el cerebro son resistentes al efecto de la insulina. Bioma del colon. El tracto gastrointestinal tiene una población compleja y distinta de microorganismos que componen la llamada microbiota intestinal, es decir, un conjunto de bacterias que permiten que el intestino funcione adecuadamente. Sabemos que la dieta puede cambiar esta microbiota intestinal. Una dieta inadecuada, rica en grasas, rica en azúcares y alimentos ultraprocesados, pobre en fibra, causa disbiosis intestinal, es decir, un cambio en la composición de las bacterias normales de nuestro intestino. Esto predispone a inflamación del intestino y disfunción de la barrera intestinal. Y la toxemia posterior está estrechamente relacionada con la diabetes. La disbiosis intestinal puede aumentar los niveles de glucosa en la sangre al destruir esta barrera intestinal. Esto se debe a que altera la absorción de glucosa y la liberación de insulina, desregulación inmune e inflamación. La presencia de altos niveles de glucosa en la sangre también provoca alteraciones en el sistema inmunitario del cuerpo. Además, en las personas con sobrepeso y obesidad se produce liberación de sustancias dañinas, las llamadas citoquinas, a partir de los adipocitos, es decir, la grasa visceral. Estas citoquinas producen una inflamación crónica en todo el cuerpo y esto contribuye al daño de las células a nivel del páncreas y posterior deterioro con el desarrollo de la diabetes. Estómago e intestino delgado. A nivel intestinal existen transportadores muy importantes que nos permiten la absorción de glucosa. Estos se llaman los SGLT1. Al aumentar la ingesta de carbohidratos, se producen cambios adaptativos en el estómago e intestino delgado, provocando que la captación de glucosa mediada por este receptor aumente. Riñones. El exceso de nutrientes causa la llamada glucolipotoxicidad a nivel de los riñones. Y esto va a causar que en lugar de eliminar la glucosa en la orina, que es lo que hace normalmente los riñones cuando la glucosa está en exceso, para corregir la hiperglucemia, el riñón retiene la glucosa y absorbe más glucosa. En resumen, pudimos ver cómo la diabetes es una enfermedad causada por daño celular a nivel de varios sistemas que conducen al final a un organismo dañado y disfuncional que es incapaz de controlar los niveles de glucosa en sangre. Es muy importante conocer cómo se origina esta enfermedad para poder evitarla o controlarla. Si te gustó este video o te pareció informativo, no olvides darle me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido sobre salud. Cuídate y nos vemos en el próximo video.